Hola queridos líderes del mundo hispano. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial en relación al tema de Venezuela y lo que está ocurriendo hoy en día en ese país. Como sabemos, a principios de este mes se duplicó la recompensa por la captura de Maduro y por dar información acerca de su paradero. La fiscal general Pam Bondi dijo que él es el mayor narcotraficante, que es una amenaza para el mundo y una amenaza de seguridad nacional para los Estados Unidos. Desde entonces ha habido varias movilizaciones de parte de Estados Unidos y de Venezuela en términos militares. Iniciamos a principios de la semana con 3 buques, según lo reportó la agencia Reuters, eh, plantados en las aguas limítrofes de Venezuela y ante toda esta situación de 4,000 elementos desplegados de parte de Estados Unidos en estos buques, Nicolás Maduro ha comentado que él desplegará 4,5 millones de militantes también en respuesta a esto, además de comentarios sobre prohibir por 30 días el sobrevuelo de drones en Venezuela. Es uno de los comentarios de Nicolás Maduro. Y obviamente, pues recientemente tenemos conocimiento de que el legislador Carlos Jiménez ha comentado que incluso tiene conocimiento de un avión llamado Poseidón que sobrevolará el territorio venezolano. Así que así las cosas, pero ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Qué está sucediendo y qué podemos esperar de lo que resulte de todo esto? Para hablarnos sobre este tema y también sobre qué tanto las telecomunicaciones han sido parte fundamental para el control que tiene el actual llamado presidente Nicolás Maduro sobre el pueblo venezolano. Tenemos la presencia de este invitado sumamente especial, experto en materia de telecomunicaciones y de medios de comunicación. Estimado Alberto Scharfenberg, bienvenido a Líderes del Mundo Hispano. Un placer estar contigo y con tu audiencia, Jen. Muchas gracias, Alberto. ¿Cómo es para ti recibir estas noticias que se han movido tan rápido en este mes de agosto, lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Lo veías venir? Realmente no hay una mayor sorpresa porque es la continuación de una dinámica que se viene dando desde hace años atrás. Estos procesos no es que tengan un desarrollo o una trayectoria particularmente predecible al 100%, pero uno sí puede, digamos, extrapolar algunos eventos que se pueden ir sucediendo, sobre todo desde el punto de vista de los elementos de comunicación y políticos que se van sucediendo, ¿no? El protocolo de la guerra, por llamarlo de alguna manera, es muy antiguo, desde, digamos, los fenicios o todavía más atrás, desde Babilonia, conocemos por referencias históricas que la propaganda, la información, la desinformación y los elementos generales de percepción tienen una importancia tan grande o por lo menos en el entorno de la misma escala que el armamento duro o las cantidades de tropas o este otro tipo de elementos de recursos que se dan cuando hay situaciones que por una razón o por otra, sin entrar a calificar o a hacer juicios de valor, por una razón o por otra, van a involucrar movimientos de cambios de régimen o situaciones de cambio geopolítico, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, quizás no es tan sorpresivo porque es la continuación de un proceso de eso que llaman los expertos en temas diplomáticos y bélicos un escalamiento, ¿no? Hay unas claves, por supuesto, que son claramente reconocibles. La designación de la cúpula
del grupo que tiene el control de las instituciones en Venezuela desde hace una cantidad de años ya, es decir, desde su primera etapa cuando Hugo Chávez llegó al poder de forma democrática en el 98 y después con todo el proceso de autocracia progresiva, llamémosle, hasta su muerte en el 2013, y la segunda etapa con esta persona, Nicolás Maduro, que fue colocada en el poder por efecto de una serie de movimientos, vamos a llamarlos tácticos, con el concurso de los polos o de las instancias de poder que tenían en ese momento influencia en Venezuela y que de alguna manera la siguen teniendo, ¿no? De modo que son como dos, como dos etapas y en esta segunda etapa particularmente bastante más violenta, bastante más demostrativa de la violación de derechos humanos. Como todos sabemos, hay una cantidad de causas en la Corte Penal Internacional contra el jefe del régimen y sus adláteres, y existe en general, digamos, hasta lo que se ha venido dando en este momento, con muchas evidencias, después especialmente del hito importantísimo de la elección del pasado 28 de julio, en el que, digamos, el, la- la, el escenario no aguantó ni siquiera la justificación más extrema o más disparatada que se pudiera uno imaginar, y como consecuencia pudimos ver que ni siquiera los aliados tradicionales o los alineados desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista de conveniencias específicas de intereses, tuvieron el arrojo digamos, colocarse al lado o a pie juntillas o de forma particularmente aguerrida o solidaria con el lado de este régimen, ¿no? Y es algo que se ha visto muy marcado, sobre todo como usted menciona, Alberto. Por un lado tenemos a Chávez que llega de manera democrática, de manera de voto popular. Sin embargo, el paso de la estafeta debido al deceso de Hugo Chávez hacia Nicolás Maduro, queda ahí una parte en la cual no interviene tanto el voto popular, la votación del pueblo, por así decirlo, y de pronto tenemos a este nuevo personaje de Nicolás Maduro ocupando la posición de liderazgo en cuanto ya al régimen que se había establecido durante la era de Hugo Chávez. ¿Fue difícil en ese momento para la gente aceptar a Nicolás Maduro o no parecía ser un cambio tan sorpresivo en ese momento? Bien, hay diferentes formas de verlo, porque, digamos, ese proceso de ya veintitantos años, de 26 años, desde el 89, ha venido, digamos, ha incluido la destrucción progresiva o lo que se pudiera llamar una desinstitucionalización progresiva del país. Recordemos que Venezuela era un país que gozaba de un respeto inmenso como ejemplo de democracia, como democracia ejemplar en América Latina y en el mundo. Tenía ya, digamos, un récord de más de 40 años de alternabilidad democrática, con todos las taras y los defectos que pudiera tener, pero en América Latina representaba un faro digamos, de libertad y de institucionalidad y de respeto a las distintas ramas del poder, con una prensa libre, ejemplar, al punto que muchos de los periodistas e inclusive empresarios del mundo de los medios y las comunicaciones que tuvieron que huir de las diversas dictaduras en América Latina, como lo era, por supuesto, Cuba de primera y luego Argentina, Chile en su momento, etcétera, etcétera, Brasil inclusive, que sufrió un periodo de
de autoritarismo militar, digamos que mucha gente no lo recuerda, pero no está tan lejos. Fueron a restablecerse en Venezuela porque encontraban en Venezuela un refugio para poder llevar a cabo sus labores de libre expresión de las ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ese proceso que fue, digamos, desmontando el sistema de libertades y de respeto a los derechos humanos eh, en Venezuela no se dio de la noche a la mañana. Son, digamos, dos tiempos diferentes, por ejemplo, en comparación con lo que ocurrió en Cuba en el año 59-60. Digamos, había una gran diferencia. El mundo era un mundo completo, mucho más comunicado, mucho más interconectado en los años 90 que en los años 60. Digamos, el salto fue muy grande. Entonces, digamos, la tardanza de lograr un asalto completo o desmantelamiento completo de las plataformas en ejercicio de la libertad de expresión Ujú, eran más difíciles, ¿no? Pero, digamos, como ocurre, sin yo ser especialista en política internacional o en historia, ni mucho menos, sí se puede observar en términos generales un proceso que tú puedes ver en muchos otros regímenes autoritarios, inclusive, digamos, en la historia antigua, en donde mientras más abusos y mientras más atropellos y mientras más descolocación del respeto a la justicia, etcétera, mayor desvergüenza, pudiéramos decir, existe con respecto a lo que son atropellos a los derechos de las personas y de los grupos pues, políticos o de creencia o de forma de vida, ¿no? En Venezuela hoy en día no es un secreto para nadie que existen cientos o quizás hasta miles de personas que están entre presos por razones políticas o sencillamente nadie sabe de sus paraderos, lo que llaman desapariciones forzosas. Y esto no es que ha disminuido con el tiempo, lo que ha hecho es aumentar con el tiempo, ¿no? Em, la sociedad venezolana ha estado combatiendo de una forma heroica y particularmente ejemplar desde el punto de vista de su apego al pacifismo desde prácticamente el comienzo del periodo de Chávez, ¿no? Cuando se comenzaron a observar conductas y tendencias hacia el autoritarismo con digamos, cambios de todo el orden constitucional, después la confiscación de diversas áreas de la producción del sector privado, digamos, el asalto a lo que era la joya de la corona de la economía venezolana, que era la empresa petrolera PDVSA, que a pesar de ser una empresa pública, de propiedad, digamos, colectiva pública, funcionaba desde el punto de vista organizacional como una empresa privada. Había heredado de las multinacionales que fueron digamos, originarias de esa organización, una disciplina que la tenía como una de las empresas más eficientes del mundo, en el orden de la cuarta, quinta empresa petrolera de mayor volumen y productividad en el planeta. Por supuesto, esto fue completamente desmantelado y destruido por este régimen que acabó con principios como la meritocracia y la prevalencia del reconocimiento a la disciplina y al talento por encima de las lealtades políticas o este tipo de cosas, ¿no? Y además desmantelando todo tipo de controles con la finalidad de poder hacer uso, eh, eh, llamemos un arbitrario de los recursos, ¿no? A la postre, Venezuela, que era un país que cuando Chávez llegó al poder,
tenía un volumen de producción de aproximadamente unos 2.800.000 barriles diarios de crudo, con una clara dirección hacia un crecimiento que podía llegar a los 4 o 5 millones de barriles con la cantidad de inversiones y desarrollos que estaban teniendo lugar. Hoy en día, con muchísimo esfuerzo, con muchísima pena, eh, logra llegar, y con la participación, hay que decirlo, de algunas multinacionales que son las que están haciendo la gran mayoría del trabajo de producción allí hoy en día. Es decir, volver otra vez al momento, al momento inicial, tener un montón de empresas multinacionales explotando el petróleo allí. eh, a duras penas 500, 600.000 barriles diarios, ¿no? Venezuela es un país que, por efecto digamos, el gran resultado, para poner una cosa muy, muy compleja en una síntesis muy, muy pequeña, llegó a tener un Producto Interno Bruto de casi medio trillón de dólares, es decir, 400 y tantos mil millones de dólares, y hoy en día no llega a los 80.000. Es decir, ni una guerra, ni una cruenta guerra le hace eso a un país, ¿no? Tú puedes tener casos como, qué sé yo, la misma Alemania, los países de la Segunda Guerra Mundial no vieron disminuidos sus productos internos brutos en esas dimensiones como la sufrió Venezuela. Y por supuesto, como consecuencia, el otro, digamos, el otro elemento de contrapuesto es la diáspora, la huida masiva, el desplazamiento Sí. masivo de población como jamás en la vida se había visto en América Latina, y difícilmente en alguna parte del mundo. Estamos hablando de casi una cuarta parte de la población total de un país, 8 millones de personas. Algunas personas dicen 6, otras dicen 8, pero digamos cualquiera de esas dos cantidades en ese rango es algo verdaderamente dramático. Eh, y estamos hablando de gente que nunca tuvo costumbre de emigrar. Más bien, Venezuela fue por numerosísimas décadas un país de inmigrantes, un país al que la gente se quería ir, de muchas partes de Europa, de muchas partes de América Latina, inclusive hasta de Asia, muchos chinos, muchos árabes en Venezuela, había muchos sirios, turcos en Venezuela. Y entonces, de ser un país buscado para ser, digamos, refugio de personas que estaban buscando o mayor bienestar o seguridad o ir de una guerra, escogían Venezuela. Esto se revirtió de una forma dramática, como te lo menciono, y como te digo, las cifras oficiales de los organismos multilaterales hablan de esos números, y nadie se va de un país sencillamente porque le molesta, no sé, el color del agua, ¿no? Te vas de tu terruño porque te estás muriendo de hambre, o porque te están persiguiendo, o porque piensas que tu vida corre peligro y la de tus hijos, ¿no? Imagínate tú lo que significa tomar una decisión de una familia con un niño, con un bebé o algo por el estilo, de irse caminando miles de kilómetros a buscar una vida mejor. Eso no es una decisión que se toma por capricho, ¿no? Y aquí estamos hablando de millones de personas tomando esas decisiones, ¿no? Muy difícil, digamos, muy difícil encapsular o envolver esas situaciones patentes en historias de desinformación, o estas cosas que suelen hacer los regímenes autoritarios, buscando enemigos externos y diciendo que, no sé, me bloquearon, o no me dejan, o este tipo de cosas, ¿no? Cuando tú te enfrentas a hechos tan, tan, tan demoledores, es muy difícil, digamos, tapar eso con alguna esperanza de eficiencia. Y con todo y eso, en las enormes cantidades de recursos, digamos, económicos
que este grupo de personas tiene y hay que decirlo, algún talento también para manejar temas de comunicación, temas de desinformación, de propaganda, etcétera, etcétera. Y por supuesto también con la ayuda de otros elementos y otras instancias, otros países que de alguna manera profesan eh, agendas similares, han logrado durante años, todos estos años, tener una especie de velo, eh, vamos a decir, em, de confusión y de desinformación acerca de lo que es la realidad verdadera de Venezuela, ¿no? Pero digamos, cuando tú tienes una serie de situaciones que son tan patentes y tan demoledoras, bueno, llega un momento en que por un lado, es cada día más difícil sostener una mentira o un engaño o una historia fantasiosa sobre algo que verdaderamente está ocurriendo, y por el otro lado, los daños y las molestias y las perjuicios que genera o que irradia una situación como esa hacia el resto de los territorios de los países, hacen que se tomen o se quieran tomar y después se tomen medidas como las cosas que estamos viendo hoy en día por parte de los Estados Unidos, que se ha visto seriamente afectada por digamos, algunas de las prácticas que estos grupos llevan a cabo, por ejemplo, los temas de narcotráfico, desestabilización política, temas relacionados con armas, con tráfico de oro, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, justamente eso que mencionas, Alberto, es muy interesante porque es algo que sorprende mucho a la gente que vivimos lo que era Venezuela, nos conocimos de Venezuela antes de Chávez, después en la época de Maduro. Muchas de las nuevas generaciones tal vez conocen de Venezuela a partir de Hugo Chávez y todo lo que ha venido desde entonces, pero cuando comparas en realmente extraordinaria manera de describirlo a Alberto, de cómo era Venezuela antes, eh, sorprende mucho. ¿Cómo llegas a moldear la mentalidad de tanta gente para poder respaldar lo que hoy en día viene siendo, pues, lo que Estados Unidos ha denominado como un régimen de narcoterrorismo? Eh, ¿Cómo pasó todo esto? ¿Qué tanto las herramientas de telecomunicaciones y el control de los medios han ayudado a hacer este cambio en la ideología, en los pensamientos de la gente? Usted que es experto en esto, cuéntenos el poder de esta tecnología que pues todos los países del mundo tienen. Sí, digamos, hay unos vectores que atraviesan toda esta dinámica, que son los vectores de la evolución en las tecnologías de comunicación, que, digamos, han coincidido en el desarrollo de estos tiempos de Chávez y Maduro. Junto con ese tiempo, es el mismo tiempo en que primero se desarrolló con fuerza la telefonía celular, el Internet de banda ancha particularmente, la televisión por suscripción, es decir, la apertura de la cantidad de canales de televisión que tú podías tener, y de ahora posteriormente, digamos, lo que llaman el Internet 2.0, las redes sociales, ¿no? Y encima de todo eso, el advenimiento eh, muy fuerte de lo que la inteligencia artificial em, em, eh, genera en interacción con todas estas tecnologías preexistentes, ¿no? Es decir, los regímenes, estos que se dan en llamar por algunos think tanks neoautoritarios, de los cuales yo creo que Venezuela se inscribe de forma casi, casi como caso de laboratorio, eh, han logrado montarse evolutivamente sobre la explotación de estas herramientas, y en muchos casos, a pesar de que en Venezuela se dio un proceso de confiscación progresiva muy agresiva de los medios de comunicación,
casi todos ellos están en manos hoy en día del gobierno. Yo diría más del 90% están en manos del régimen, pero no de forma directa, siempre a través de un testaferro, de un grupo, digamos, que tiene afinidad, etcétera, etcétera. Y este tipo de cosas las van manejando de manera que las formalidades con las que operan los organismos multilaterales, que son los que supuestamente están llamados a fiscalizar y a vigilar que existan, digamos, respetos a estas cosas, se quedan atrás porque tienen formatos anticuados, porque tienen procesos extremadamente lentos para verificar si una cosa está siendo hecha de forma, digamos, abusiva o no. Y además, de paso, ciertos grupos infiltran algunos de esos organismos, las burlas, que son enormes burocracias, y tiene gente, digamos, que de alguna manera está alineada en algunos casos o simpatiza con estas ideologías y estas cosas. Entonces, digamos, se hace sumamente complejo y sobre esas realidades, estos regímenes autoritarios, estos grupos, que no es que sean particularmente dados a las prácticas éticas, o a la moral, se montan, digamos, y se aprovechan de esas situaciones, como no lo pueden hacer o no están acostumbrados a hacerlo las democracias abiertas y los sistemas, digamos, o los países que respetan las libertades y el derecho al disenso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, son procesos sumamente complejos, ¿no? Entonces, un poco como para sintetizar, sí, en Venezuela ocurrió un proceso progresivo muy profundo de control de los medios tradicionales de comunicación, con todo y que tú no puedes decir que en Venezuela existe un oscurantismo como lo puedes encontrar, por ejemplo, en Norcorea, o ni siquiera como lo puedes encontrar en China. Va como un poco por ese camino, porque desde el punto de vista tecnológico, en Venezuela tú tienes que, por ejemplo, muchas IPs de sitios de Internet bloqueadas. Muy probablemente, si esta entrevista va a estar en algún medio particular que el régimen tenga, digamos, abanderado como opositor o disidente de cosas que ellos no quisieran que la población conociera, seguramente la IP va a estar bloqueada. La gran mayoría de las portales de web de los canales de televisión norteamericanos, salvo muy pequeñas excepciones, están bloqueados en Venezuela. Prácticamente todos los portales de noticias que se crearon, vamos a llamar, en el exilio, de periodistas venezolanos, de grupos de medios venezolanos, que han hecho sede en otros países, en Colombia, en Estados Unidos, en España, etcétera, no se pueden ver en Venezuela porque las IPs están bloqueadas, y entonces la gente utiliza VPN y entonces accede digamos, haciendo uso vamos a llamarlo, ingenio tecnológico. El venezolano es sumamente creativo, sumamente, digamos, ágil en cuanto a maneras de poder organizarse, etcétera, etcétera. La telefonía celular, digamos, desde el punto de vista de mensajerías, WhatsApp, Signal, Telegram, etcétera, etcétera, son extremadamente difíciles de controlar. Hay países en donde sencillamente está cortado y no se puede utilizar. Venezuela no es el caso. En Venezuela hay WhatsApp. Junto con el hecho de que hay WhatsApp, entonces, como el remedio de bloquearlo es peor que la enfermedad de tenerlo, lo que hace el régimen entonces es crear una especie de mensaje de terror, designando con algunas supuestas leyes de terrorismo y de antipatriotismo, que tienen diferentes nombres que les ponen, en donde, por ejemplo, si un policía o un guardia nacional tiene derecho a quitarte tu móvil y revisar a ver si en tu WhatsApp dice abajo Maduro.
Y entonces, si te consiguen ese mensaje, puede que vayas preso, ¿no? Y entonces hacen algunos casos ejemplares y llevan preso a fulano de tal que lo encontraron y ha podido tener ese mensaje o no, pero no importa porque la idea es hacer una gran rueda de prensa en donde aparezca una persona que por tener un mensaje que iba en detrimento de la patria del líder supremo, del comandante supremo, como sea que le llamen, eh, este, bueno, va a ir preso, pues, ¿no? Digamos, y ese es el tipo de cosas y la forma como estos regímenes, y especialmente el régimen de Venezuela, utiliza la propaganda para generar terror, para tratar de causar inacción, y con todo y esto, bueno, tú tienes casos tan increíbles. Yo me imagino que en algún momento más adelante en la historia se contará en los libros la gesta heroica que los venezolanos tuvieron con episodios como el de las elecciones del 28 de julio pasado, en donde a pesar de las mayores, digamos, elementos de represión posibles, salieron a votar y no solamente salieron a votar, sino que recogieron todas las actas de votación para probar que efectivamente este señor no había ganado las elecciones, pues, ¿no? Y tanto fue así que hoy ya hace más de un año de que eso ocurrió y todavía no existe una publicación oficial del organismo Consejo Nacional Electoral sobre quién ganó, ¿no? Digamos, desde la versión de ellos, pues, o sea, ni siquiera, digamos, la situación fue tan arrolladora que ni siquiera pudieron mostrar un número sí mostraron un número, un pedacito de papel, pero digamos todo lo que está atrás desde el punto de vista de auditorías y de sostenimiento de granularidad de la elección, no pudieron pues ser capaces de mostrarlo, ¿no? Entonces, estas es un aparato muy complejo de iniciativas y de actividades entrelazadas, en donde tú tienes operaciones, vamos a llamarlo, operaciones de campo, si lo quieres llamar así, y todo un aparato poderosísimo de propaganda que se vale de todas las tecnologías que existen hoy en día para desinformar, para influir, para modelar, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, con el control de los medios que tiene actualmente el régimen de Nicolás Maduro sobre la población, ¿cree usted que haya posibilidad de que la gente cada vez se desconecte más de este control y pueda liberarse de esto para finalmente ejercer una oposición sólida en contra del régimen? ¿O qué otros elementos están ahorita como en juego? Es que la gente no es tonta. Digamos, la gente es, en términos generales, el ser humano puede ser en algún momento muy influenciable y puede ser sometido a influencias o a eh, condiciones en las que, por ejemplo, puede querer quedar agazapado, desconectarse, ejercer pasividad, pero estas son conductas que son difíciles de sostener en el tiempo por la misma naturaleza humana. Te pongo un ejemplo. La Unión Soviética destruyó, demolió las iglesias a todo lo largo y ancho de su territorio durante la Revolución Bolchevique y todas las décadas que vinieron después. La iglesia que era la iglesia ortodoxa, pues la iglesia dominante de esas tierras, fue perseguida, estaba prohibido, Dios estaba prohibido, pues, siquiera su mención más remota, ¿no? Y bastó con que cayera el muro de Berlín para que yo no sé, yo creo que en meses, toda esta cuestión contenida aflorara nuevamente. Digamos, la naturaleza humana y el deseo de ser libre y de tener libre albedrío son, son cosas que están conectadas a lo más profundo del ser, ¿no? Son cosas que las acomodaron los ilustrados
Juan Jacobo Rousseau y Locke y todos estos señores en el siglo XVIII, XVII, XVIII, bajo códigos o códices de declaraciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero no es que no existían antes de que ellos los codificaran, ¿no? Era una forma de organizar lo que es la naturaleza humana en su propia esencia. Entonces, es muy difícil que tú puedas de forma sostenida y permanente, bueno, de repente pueden pasar 100 años, ¿no? Tú tienes ahí el caso de Cuba, pero yo te puedo asegurar que el día siguiente en el que pudiera ocurrir un quiebre suficiente en Cuba para que la gente tuviera la oportunidad de ser libre, digamos, la gente va a abrazar las libertades de forma absoluta e inmediata, ¿no? Entonces, es, la cosa está más difícil para el que oprime que para el que quiere ser libre desde ese punto de vista. Pues y tiene más trabajo el que tiene que estar oprimiendo o, conduciendo, controlando una conducta, digamos, aplacando, digamos, que el que por su propia naturaleza quiere ejercer sus libertades, ¿no? Entonces, y lo puedes ver en el caso de Venezuela. Venezuela ha tenido como unos altos y bajos, por decirlo así, a través de los años, en donde tú has tenido levantamientos, entre comillas, porque nunca ha habido verdadera violencia en ninguno de estos movimientos de los venezolanos. Los venezolanos en casi todas las oportunidades en que ha habido movimientos fuertes, poderosos, que fue prácticamente desde el principio del régimen de Chávez, lo hicieron con demostraciones públicas en la calle, pacíficas, a través de elecciones, y por cierto que sobre esa preferencia o sobre esa forma de comportarse del venezolano, estos regímenes se aprovecharon justamente de eso para llevarlos por un camino vamos a llamarlo, desahogo, ¿no? Si tú quieres, de la, de la necesidad de ejercer tu libertad. La cantidad de frustraciones a las que ha sido sometido el venezolano de forma consecutiva con muchas de las elecciones que se llevaron a cabo, y aquí hay que ser muy claro con todo el abuso y la utilización de recursos públicos para poder ganar elecciones que se dieron en el principio, digamos, en esa primera mitad chavista del, 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 de la dinámica esta histórica que ha vivido Venezuela por un cuarto de siglo. Chávez ganó elecciones, o sea, Chávez ganó varias de las elecciones, ¿no? De las múltiples elecciones en que se religió, porque era inmensamente popular. Y al principio de su presidencia, la verdad es que había algún bienestar, porque los precios del petróleo estaban muy altos, todavía la industria petrolera no había sido totalmente destruida, todavía había muchos elementos del sector privado que estaban digamos, bollantes, había mucho empleo, había mucho dinero, había cierta libertad económica. Entonces, digamos, en ese ejercicio populista, eh, em, em, eh, se podían ganar elecciones, sí con abusos, sí con manipulaciones, pero no con los niveles de fraude, digamos, de índole, em, eh, este, no sé, grotesco, pues, que se comenzaron después a ver en estos pantomimas, estos teatros de elecciones que se montaron posteriormente, que como te decía, ni siquiera algunos de los aliados o de los simpatizantes de esta gente los puede apoyar abiertamente, ¿no? Claro. ¿Cree usted, don Alberto, en relación a esta, eh, mm, ¿cómo se podría llamar? Esta ilusión, este sueño que te da la ideología socialista en un inicio, ¿cree usted que haya personas que ya despertaron de esa idea, de esa ilusión que había en relación a esta ideología? ¿O todavía hay gente que aún piensa que este tipo
eh, de gobierno, esta forma de gobernar sigue siendo lo mejor y solo están esperando tal vez otra persona que no sea tal vez Maduro para ocupar un sistema similar. Entonces que sí vaya a haber una verdadera vuelta en relación a la ideología que espera el venezolano para finalmente regresar a esos años previos al chavismo, o será una transición por la gente que todavía tiene esperanza en este tipo de sistema. Bueno, fíjate, desde el punto de vista de comunicación, no solo en Venezuela, en todo el planeta, en toda la humanidad, esta pugna que viene desde, digamos, muy atrás, desde, no sé, Voltaire, antes, digamos, desde desde la Ilustración, antes, en donde se comenzaron a dar ideas con la Revolución Francesa de igualdad, de solidaridad, de todo este tipo de cosas que después se fueron articulando y que fueron a dar en Marx y todas sus teorías sobre plusvalía y la propiedad privada y la justicia social, etcétera, etcétera. Em, y eso en contraste con, digamos, el advenimiento de la era industrial y la masificación del trabajo y de la producción. De alguna manera fueron a dar o fueron a desembocar a principios del siglo XX con cristalización de las ideas marxistas con la revolución bolchevique y otras revoluciones que ocurrieron, digamos, a la postre, en el caso chino, etcétera. Em, y en algunos casos en Europa también, y por supuesto que en los mismos Estados Unidos se dieron movimientos e iniciativas de ese orden en su momento, ¿no? Pero lo que pasa es que estas ideas parten de utopías, ¿no? Estas ideas de la igualdad absoluta del hombre y de la justicia absoluta y la solidaridad y todo el mundo es igual, etcétera, requieren de unas utopías y requieren de unas narrativas que deben ser construidas porque no existen, no se pueden constatar en el medio ambiente, ¿no? Mientras que, y eso es una gran ventaja porque quienes defienden este tipo de formas de vida están vendiendo un sueño y a este sueño son susceptibles básicamente dos grandísimos grupos de gente. Uno son los jóvenes, que todavía son ingenuos, que todavía no han tenido, digamos, una interacción directa con la vida real, ¿no? Con el hecho, por ejemplo, de tener de ganarse su propio sustento, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tienes grupos que son los grupos que no les ha ido bien, porque no por culpa de ellos, sino porque el entorno de alguna manera digamos, los ha llevado a tener situaciones adversas de experiencia personal en cuanto a pobreza, etcétera, que tienen, digamos, a quienes se les es fácilmente explotable un resentimiento o una rabia o unas ganas de justicia, digamos, ¿no? Entonces, digamos, allí los discursos de izquierda y de extrema izquierda tienen gran espacio para crecer, ¿no? Para funcionar. Mientras que el liberalismo y el capitalismo ocurre de forma natural, vamos a llamarlo así, está mucho más conectado a la condición humana, es decir, el, eh, el el impulso por poseer, digamos, por tener una propiedad privada, el impulso por progresar, por crear riqueza, está intrínseco a la condición humana, ¿no? No necesita de un libro de texto, no necesita de una ideología para llevarse a cabo, ¿no? Pero eso es a la vez
su gran desgracia, porque entonces, como se da naturalmente, no existe un cuerpo de, no existía o no ha existido un cuerpo de ideas tan bien construido, no existe una utopía liberalista, pues no existe una utopía capitalista como existe una utopía socialista, ¿no? Entonces, eso hace que las pugnas sean, por lo menos, por decirlo de alguna manera, muy interesantes, ¿no? Javier Milei, que es una personalidad de una importancia enorme en estos últimos años y creo que lo va a seguir siendo, digamos, con lo que ya ha hecho desde el punto de vista de su influencia en su propio país y en toda la región y en el mundo, ha hablado mucho de esto, ¿no? Digamos, esto que yo estoy diciendo no es que yo lo desarrollé, lo inventé yo, es una cosa que está muy en el ambiente, esta discusión. Y Javier Milei, cuando yo comencé a escucharlo hablar de estas cosas, me sentí muy compenetrado porque es algo sobre lo que yo he dilucidado mucho durante una buena parte de mi vida, ¿no? Y es una realidad. Entonces, tú me dices, la gente podrá, o las agendas de corte socialista radical podrán, a través de la inculcación de estas ideologías, etcétera, imponerse versus lo que es el libre albedrío de las personas. Mira, yo creo que no es una cosa que se va a terminar mañana, yo creo que esos movimientos van a Mm, seguirse dando y yéndose a un plano, digamos, post marxista o eh, dicotomía izquierda-derecha, que es lo que ha gobernado mucho la política en los últimos, no sé, 100 años quizás. Estamos viendo otras cosas, ¿no? El globalismo versus nacionalismo, por ejemplo, ¿no? Que es otro vector diferente al de la izquierda y la derecha. Nosotros tenemos una, unas agendas de gran poder de grupos que todos conocemos, Foro Económico Mundial, las mismas multilaterales, por imponer, digamos, agendas de forma de control, vamos a llamarlo mundial, con banderas, eh, em, digamos, al menos aparentemente loables o de gran naturaleza lógica, por lo menos a primera vista, como el tema climático. eh, que tienden a servir como elementos para ir, y digamos, más allá de la discusión sobre si es mentira o es verdad, o el mundo se está calentando o no se está calentando, o si el carbono hace daño o el ser humano es el que lo está generando o no. Digamos, más allá de toda esa discusión, está el tema de que la temática se usa como un punto de agenda para ejercer un control eh, globalista, ¿no? Que pretende, digamos, generar influencia sobre las decisiones que toman países particulares, ¿no? Y como ese tema hay muchos otros, pues, ¿no? Digamos, pudimos ver con el tema de la pandemia cómo estas iniciativas de índole globalista intentaron imponer cosas sobre, digamos, lo que un país determinado u otro le parecía que era mejor, digamos, la mejor manera de atacar o de protegerse de una situación como esa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que las fuerzas que se dan hoy en día, y después tienes otro vector más, que es el vector de los intereses, vamos a llamarlos antioccidentales o antijudeocristianos, versus esto que se llama Occidente, ¿no? Y asociando Occidente a una etiqueta, a un etiquetamiento que en su origen pudiera tener cierta realidad, pero hoy en día, digamos, quizá no tiene mucho, por no decir ningún sentido, el colonialismo, el imperialismo y todas estas prácticas que en algún momento Europa y después, posteriormente, los Estados Unidos, como el gran hegemón de Occidente, como el gran hegemón de Occidente en que se convirtió. em,
representan desde el punto de vista cultural, ¿no? Y contra eso toda una cantidad de intereses que muchas veces son, como dicen por allí, un saco de gatos, ¿no? Es decir, ideológicamente tú tienes, tienes algunos elementos de islamismo radical junto con regímenes comunistas que al final no tienen mucho entre sí y llegas a ver cosas extremas como este asunto de estas organizaciones que han secuestrado la legitimidad de los intereses de ciertas minorías, como las comunidades LGBTQ, defendiendo unas iniciativas de un grupo palestino que condena con la muerte a las personas que pertenezcan a esa forma de llevar la vida, ¿no? Es decir, uno puede llegar a ver cosas tan absurdas como esas y están gobernadas generalmente por intereses que no son, digamos, legítimamente las personas que están que pertenecen a esas formas de vida o a esas minorías o a esas con los sufrimientos seguramente muy reales y muy legítimos o las discriminaciones eventuales de las que pueden ser objeto, ¿no? Claro, es muy gráfica la manera en la que nos ha descrito justamente estas diferentes maneras en las cuales uno puede, pues, a través de estos lentes conceptuales, identificar varios elementos y cómo esta situación de Venezuela termina empatando en diferentes engranes, ¿no? Para entender lo que está sucediendo, porque hoy por hoy, pues Venezuela termina siendo el país focal en este combate, como dice, entre Oriente y Occidente, pensando sobre todo en los aliados. No sé qué países son actualmente aliados de Venezuela, quiénes lo respaldan. ¿Se atrevería Nicolás Maduro a hacer este tipo de aseveraciones tan directas contra Estados Unidos si estuviera totalmente solo o si hay quienes están detrás de él? Bueno, están las afinidades ideológicas desde el punto de vista de intereses, vamos a decir, pertenecientes a esto que te comenté hace un rato, los intereses antioccidentales. Y están temas pragmatismo absoluto, pues, ¿no? Venezuela es un país con el país con mayores reservas de petróleo y gas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya solo eso, para no mencionarte uranio, oro, coltán, litio, etcétera. Eh, es decir, Venezuela es un portento desde el punto de vista de lo que puede ofrecer su territorio, ¿no? eh, mm, para uno y otros, digamos, una realidad inexorable. Entonces, tú tienes algunas afinidades que se han venido dando en la evolución de esta dinámica que comenzó con Chávez y ahora termina con Maduro, eh, con ciertos territorios o ciertos países, ¿no? Uno era la alineación que Chávez intentó liderar con la creación del ALBA y algunos de los países que tenían mayores tendencias a gobiernos de izquierda, como lo fueron en su momento Brasil, que digamos que ondula de la izquierda a la derecha de forma sinuosa. Ahora estamos viendo cómo, habiendo un gobierno, este gobierno tercero, creo, de Lula, que es un gobierno claramente, digamos, orientado a la izquierda, parece que se está moviendo otra vez y bueno, tienes a Petro en Colombia, pero antes tuviste a Uribe y tuviste caramba, se me olvidó el otro presidente de derecha colombiano. Y después hubo grandes intentos de Chávez de convertir a Perú y a Ecuador con Correa, y así sucesivamente, digamos, en América Latina ha sido como un navegar entre la izquierda y la derecha, pero siempre con la intención, digamos, con Venezuela como una especie de intento de organizador, ¿no? Hoy en día eso se perdió, digamos, se diluyó completamente, entre otras cosas porque
porque a medida que esta segunda mitad de este régimen, este socialismo del siglo XXI, como le llaman, perdió, digamos, los elementos ideológicos para convertirse en una cosa mucho más pragmática de supervivencia y de control del poder por el poder, ¿no? La ideología quedó así como en segundo o tercer plano inclusive. Pero, sin embargo, tú tienes alineaciones muy claras en donde tú ves reuniones, visitas, viajes mutuos, denominaciones de hermanos del alma entre, por ejemplo, el líder de Venezuela y los líderes de Irán, ¿no? Digamos, no es ningún secreto. Las amistades con países como Bielorrusia, con Rusia, con China, con muchos de los elementos eh, radicales del Medio Oriente, Hezbollah, Hamas, etcétera, ¿no? Ninguna de esas cosas es un secreto, pues, ¿no? El armamento y los recursos tácticos o bélicos que tiene Venezuela son principalmente chinos y rusos. Originalmente, antes de la época de Chávez, Venezuela era un país 100% alineado con los Estados Unidos desde el punto de vista de sus elementos tácticos, de su doctrina militar, de su armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía Venezuela tiene aviones F-16, creo que le quedan tres o cuatro de 36 que tenían, ¿no? Pero en Venezuela hay unos aviones ahí rusos, unos Sukhoi. Yo de verdad que no soy para nada un experto en temas militares, pero tienen algunos misiles tierra-aire de fabricación rusa y así sucesivamente, ¿no? Pero siendo todo eso como es, y como te lo mencioné al principio de la conversación, tú no ves, por lo menos abiertamente, a Putin o a Erdogan, que es el líder turco, un líder que se le considera, digamos, eh, neoautoritario también, Mm, en una medida quizá más blanda, pero digamos con esos rasgos. Este, Assad, el señor este carnicero de Siria, que fue recientemente derrocado, era muy amigo de Venezuela, es decir, la relación era cercanísima con Venezuela, ¿no? Bashar el-Assad. Y así sucesivamente, pues. Y ni tienes tampoco en este momento a China, digamos, elevando la voz de ninguna forma particular con estos últimos eventos que estamos viendo en Venezuela. Entonces, digamos, para redondear un poco, y yo sé que tú tienes un interés particular por el tema de los sucesos que están ocurriendo en este momento. ¿Qué tanto de elemento retórico, vamos a llamarlo propagandístico, puede tener el hecho de mover todos los activos militares y 4.000 efectivos de tropas y toda una cantidad de gente, digamos, a cernirse sobre Venezuela y que puedes estar segura que no es un capricho que surgió ayer? Yo creo que desde el día siguiente que hubo cambio de administración en los Estados Unidos y Marco Rubio asumió su rol y Pete Hegseth asumió su rol y toda la gente, digamos, que está en las diversas secretarías de Estado y puestos de comando, vamos a llamarlo así, comenzaron a viajar y a reunirse con los distintos jefes de Estado y con las distintas cancillerías de América Latina, de todo el Caribe, a tener conversaciones digamos, todas las islas, Trinidad y Tobago, Curazao, eh, República Dominicana, Centroamérica, etcétera, etcétera. Ahí ha habido conversaciones con todo el mundo y yo te puedo asegurar que en cada uno de esos lugares los temas de la problemática generada por el régimen venezolano se ha discutido. Es decir,
Y yo estoy seguro que no es ninguna sorpresa para ninguno de esos países todos estos movimientos que se están dando, pues no es una cosa ni atropellada ni un capricho del momento. Esto es una cosa que viene con una planificación, al menos desde el momento en que comenzó la presidencia de Donald Trump en febrero, ¿no? ¿Cómo va a continuar eso? Mira, muy difícil. O sea, yo no tengo la bola de cristal, ¿no? Como quisiera yo que continuara, bueno, eso es otra cosa, pues, pero eso no tiene importancia. Lo que importa es bueno, que podamos ver, sobre todo, eh, a ver, Venezuela tiene un potencial tan inmenso, no solamente como elemento para producirle bienestar a sus propios habitantes, que ya se da por descontado. Es decir, eh, si ciertas cosas ocurrieran en Venezuela, yo te puedo asegurar que en menos de 3 años, este Producto Interno Bruto que yo te mencioné, que está en el orden de los 70, 80 mil millones de dólares ahorita, por lo menos rebotaría a 200 o 250 y continuaría en ese orden de crecimiento de forma sostenida en los próximos 3, 5 o 6 años. Es decir, el nivel de bienestar que se pudiera producir para la población venezolana en estos años, si ciertas cosas ocurrieran, sería de unas proporciones eh, tan milagrosas o más como eso que se vio en el renacer de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero, pero además, pero además, la influencia que eso irradiaría de forma geopolítica en el resto de la región, en forma de bienestar económico, y por ende mayores libertades, por ende mayor, vamos a llamarla, felicidad general de la gente, eh, sería algo fabuloso. Este es un momento en el que un cambio de dirección significativo en Venezuela pudiera irradiar una luz inmensa sobre toda la región. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y esa era una de las preguntas que teníamos, porque sin duda Venezuela es un actor clave tanto geográficamente como em, en términos de todo lo que ya ha pasado la gente de Venezuela, el pueblo venezolano. Y también era una de las preguntas, ¿realmente hay gente que dé su vida por el régimen de Nicolás Maduro? Pensando en lo que pasa cuando viene un enfrentamiento bélico, en una guerra. ¿Hay gente que realmente defienda con su vida este régimen? ¿O realmente ya está como previsto finalmente quién va a ganar, por decirlo de Bueno, alguna manera? hay dos formas Ujú. bueno, si te refieres a los 4,5 millones de milicianos, digamos, igual Maduro ha podido decir 40,5 millones y es muy cómico porque forma parte de todo este tema mediático, ¿no? Este señor habla de 4,5 millones de milicianos. eh, Hay que entender lo que son 4,5 millones de lo que tú quieras, o sea, 4,5 millones de personas en general y todo lo que significa cuando tú hablas de, entre comillas, movilizar y tratar de entender lo que significa comida, lo que en el mundo militar se llama rancho, logística, movilización de camiones y unidades de tropas, armamento, municiones, instalaciones, todo lo que te puedas imaginar que conlleva una movilización de cierta envergadura. Y te imaginas 4,5 millones de personas, por favor, uniformes, es decir, es gracioso, es realmente ridículo, ¿no? Pero, a ver, desde el punto de vista de esa pregunta sobre si hay gente que esté dispuesta a morir, a dar su vida, pues, por el régimen de Maduro. Em,
Bueno, en todas las instancias tú te encuentras como, por ejemplo, no sé, que pudiéramos mencionar el cartel no sé, de Sinaloa o alguno de estas organizaciones criminales, cuando se baten en batallas, tienen, digamos, todos estos personajes que le tienen lealtad absoluta a sus jefes y se baten, digamos, hasta la muerte allí en sus campos de batalla, como a veces lo vemos horrorizados en las noticias, ¿no? Como eso, es muy probable que exista, digamos, un entorno, una cantidad de grupos de gente que estén dispuestos hasta cierto punto a defender, a defender, digamos, la permanencia de estas personas allí. O sea, y no es cuestión de nada no es cuestión de nada de extrañarse. O de pronto, dependiendo de cómo se llevan a cabo las operaciones, lo que tú vas a ver es una desbandada inmediata, como también lo vimos muchas veces en la historia. Es decir, nadie dio un centavo por eh, Ceausescu en Rumanía o por Mussolini. Es decir, en los momentos en que estas personas, digamos, fueron llevadas a los destinos a las que fueron llevadas, inmediatamente, digamos, hasta sus personas más cercanas se dieron la vuelta y huyeron corriendo, ¿no? O sea que tampoco es una cosa que pudiera ser de extrañarse que en Venezuela ocurriera algo de esa naturaleza. Lo que yo sí te puedo decir es que este régimen hoy en día no es un régimen popular como ni de lejos popular como lo fue, como lo llegó a ser el régimen de Chávez en su época, pues, ¿no? Que llegó a tener verdaderamente un apoyo de gente digamos, seguía el carisma de este hombre que era definitivamente muy muy carismático, pues un populista de estos que se han visto muchas veces, ¿no? Yo no creo que este sea el caso en este momento. Algunas lealtades seguramente las hay, ¿no? Es decir, algunas lealtades por un lado y por el otro lado, bueno, tú tienes gente, tropa que, bueno, está entrenada para seguir ciertos protocolos, ciertas cosas, pero en el momento que ven que las cosas no van bien, bueno, se van en desbandada, ¿no? Yo no sé si nosotros lleguemos a ver una cosa como esa en Venezuela. Es decir, ojalá que no. Es decir, ojalá que cualquier cambio que ocurra en Venezuela se dé de una forma pacífica. Yo soñaría, no es que tenga muchas esperanzas, pero soñaría con que estos señores mañana dijeran, mira, es verdad, sí, nosotros perdimos las elecciones, no podíamos cambiar esto porque X, Z o Y, y con cualquier excusa digan, nosotros agarramos nuestros corotos y sencillamente nos vamos porque perdimos las elecciones del 28 de julio, que es una cosa que todo el mundo sabe, pues, o sea, aquí no estamos hablando ni siquiera de un cambio violento de régimen, ni un derrocamiento, ni mucho menos. Aquí estamos hablando de un cambio de gobierno que tiene que darse porque fue el resultado de la decisión de todo un pueblo, ¿no? Y justamente en ese sentido era nuestra duda, porque finalmente pues cada pueblo tiene el derecho, ¿no? Soberano de decidir a sus, elegir a sus gobernantes, ¿no? Independientemente de lo que el método, la manera es su derecho como nación, como país. Y en ese sentido era si estas acciones de Estados Unidos son eh, comparándolo no con el discurso mediático que trae Nicolás Maduro de que es una invasión del imperialismo, si viene siendo finalmente una herramienta que respalda a aquel pueblo venezolano que se siente desprotegido contra las personas que han usurpado el poder en su país y que esta acción de Estados Unidos termina siendo un respaldo al pueblo venezolano y a que se haga valer la voluntad del pueblo. Mira, yo puedo equivocarme, pero la impresión que yo tengo
es que no solamente en Venezuela, sino en prácticamente toda América Latina, este discurso del imperialismo yanqui y de la bota del invasor y toda la historia es hueco, está obsoleto. Y inclusive cuando tú repasas un poco, porque como te dije, el mundo de las plataformas de redes sociales en Venezuela no es impermeable, es decir, es poroso. Tú puedes penetrarlo, puedes ver lo que está pasando y lo que opina la gente, ¿no? Algunas personas no dicen nada porque, por lo que te mencioné antes, pues le tienen un poquito de miedo a que, pero es muy, entre comillas, divertido en medio de lo trágico que es, pero es muy divertido ver cómo la gente, por ejemplo, se acostumbró a escribir una cosa en WhatsApp y borrarla inmediatamente, ¿no? Pero no van a dejar de decir lo que tienen que decir, ¿no? Y entonces le comunican a fulano o a mengano lo que le tienen que comunicar y después lo borran o utilizan un seudónimo en su cuenta de Twitter o qué sé yo. Pero cuando tú ves en general la dinámica opinática, es decir, lo que opina, lo que flota en la opinión pública, es que la gente está harta, es decir, la gente no quiere más esto, es decir, hasta yo creo que las personas que piensan que una posible intervención de un país o de un grupo de países para resolver la situación en Venezuela sería un acto de agresión a la soberanía, etcétera. Hasta esas personas yo creo que están hartas ya. Es decir, quieren, quieren, quieren paz, quieren vivir en un régimen de libertades. Eh, la gran mayoría, tú podrás tener un grupito de gente que se beneficia de estas cosas, como suele ocurrir, ¿no? O sea, es posible, pero Venezuela tiene 27 millones de habitantes, más otros 7 u 8 que viven fuera, pues que también son venezolanos, ¿no? Digamos, en mi opinión, el sentimiento, lo que yo recojo de todas partes. Bueno, no es que yo tampoco vivo en una burbuja de personas que piensan igual que yo, o sea, yo trato de exponerme a tanto, digamos, con lo que tiene que ver con mi origen, digamos, y extracción venezolana, como aquí, que es en los Estados Unidos, que es donde, digamos, eh, la vida me llevó a tener la segunda parte de mi existencia y donde he hecho vida en esta sociedad y yo me expongo digamos, a todos los ámbitos donde sabemos que también existen grandes niveles de polarización, afortunadamente dentro de un régimen de institucionalidad que, cuidado, hay que cuidar porque no se puede dar por garantizado, hay que defenderlo, hay que cultivarlo, hay que todo lo que tenga que ver con propiciar el diálogo y escuchar al otro y ser abierto y entender cuáles son las motivaciones del otro, ¿no? Eh, es importante, ¿no? Pero sí, digamos, yo creo que el venezolano, cualquiera que sea su extracción, su ideología, su origen, el chavista, el exchavista, eh, todo el mundo quiere salir de esto. Ay, Alberto, esperamos realmente todo lo mejor para el pueblo venezolano. ¿Algún mensaje final en esta entrevista que esperamos posteriormente, cuando se desarrollen los hechos, volver a tenerte aquí en el programa? Pero algún mensaje que quieras compartir con la audiencia. Sí, bueno, la verdad es que sé que usted tiene una audiencia muy grande, no sé quién específicamente puede escuchar en Venezuela o en otras partes, pero em, em, eh, yo pienso que la historia está dando su vuelta, ¿no? Está dando su vuelta. Se siente el cambio. Yo pienso que ahora, quizá no mañana, la semana que viene, no sé si los barcos se van a ir, se van a quedar, si es sencillamente un tema
una operación psicológica sobre esta gente, pero de alguna forma se siente un aire de que las cosas van a cambiar. Pues esperemos lo mejor para el pueblo venezolano, para esa hermosa gente venezolana, todos nuestros amigos entrañables de Venezuela, que sabemos que pues, se han separado familias, ha sido algo muy doloroso para la gente y esperemos que pronto culmine con una hermosa historia, con un brillante futuro para Venezuela y toda la región. Alberto, muchísimas Amén. gracias. Y esperamos tenerte de vuelta para que comentemos más adelante conforme se vayan desarrollando los hechos. Pues Cuando amigos, quieran. muchas gracias Alberto. Y pues amigos, denle like, suscríbanse al canal. Vamos a tocar más temas de interés para ustedes, así que déjenos sus comentarios y nos vemos en la próxima entrevista. Gracias por suscribirse y darle like al video. Los esperamos en la próxima entrevista.